llegado el fin de la carrera que se considera como parte de la triple corona del automovilismo, ese evento que generalmente se suele resolver en clasificación y cuya carrera este año se ha vuelto un desafío de supervivencia en toda la extensión de la palabra. Y lo que vimos hoy en el Principado ha sido una ruleta rusa para muchos, entre penalizaciones, algunos accidentes, decisiones raras, en fin. Hoy hemos visto uno de los grandes premios de Mónaco más caóticos de los últimos años que en sí no cambia la dinámica del circuito, pero sí un poco el desafío por la lucha del título de pilotos. Hoy damos fin a la carrera que da inicio a la gira europea, pero para nosotros es la hora de resumir lo más relevante que nos ha dejado la ronda número 6 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. A diferencia de otros años, solo tendríamos una sorpresa previa al comienzo de este gran premio, y es que por un problema identificado antes de comenzar, Bortoleto, que había clasificado en la 16ª posición, iba a salir desde el pit lane antes de comenzar la carrera. Pero como siempre, este gran premio se resuelve mayormente en clasificación y la pole position era un desafío que nadie quería perder. Y a pesar de que a Ferrari se le veía como la favorita para llevarse la pole position, la pelea terminó resultando en un emocionante duelo entre Verstappen y Antonelli, pero por solamente 60 milésimas de segundo, el italiano vence al neerlandés y se asegura el mejor lugar para alargar al otro día la carrera. Verstappen fue segundo, con un Hamilton que quedó tercero y Leclerc en la cuarta posición, tras un último intento clasificatorio donde terminó golpeando la pared. Con esto, Antonelli salvaba a Mercedes en el circuito donde podían ser vencidos al menos de momento, y donde Russell apenas pudo ser quinto, por lo que si ganaba el joven italiano, se abría de nuevo la posibilidad de que extendiera su ventaja y se fuera mucho más cómodo al resto de la temporada como líder del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El 90% del trabajo ya lo había hecho Antonelli. Quedaba ver ahora si podía defender la punta en la salida y sobrevivir a las 78 vueltas que se darían en el trazado monegasco. Por lo que el domingo era la hora de ver si Kimi podría aguantar el temple, si Max se lanzaría sabiendo que no tiene nada que perder, o si esta tarde, con algo de suerte, sería la del cabalino rampante. Y una vez que los autos se formarían en la grilla de salida, las luces del semáforo se apagarían. Y con ello, daría comienzo el Gran Premio de Mónaco. Cuando todos esperamos ver el duelo Max-Antonelli en la salida, el auto de Max simple y sencillamente se quedó sin potencia, se quedó prácticamente parado y fue adelantado por todos los rivales de la parrilla, dejando a Max último, en lo que aparentemente fue un fallo en la unidad de potencia donde terminó retirándose al final de esa misma vuelta. Pero esto dejó a Antonelli con vía libre para defender la punta de la carrera, dejando a Hamilton segundo y a Charles Leclerc tercero. Pero en esta salida investigarían tanto a Checo como a Russell por una mala salida al mal posicionarse en sus cajones. A Russell por su parte no lo sancionarían, pero el que sí castigarían sería a Checo Pérez con un drive-thru, pues se posicionó en el lugar de Bortoleto, que largó desde el pit lane ocupando un cajón no autorizado de la parrilla, donde la sanción arruinaba, al menos en ese momento, sus chances de un gran resultado, aunque más adelante la carrera le daría otra oportunidad. Pero bueno, sabemos la dinámica de Mónaco, es imposible adelantar y todo depende de sobrevivir. Y aparte de Max, veíamos el abandono de Valtteri Bottas, que se tenía que retirar por un problema de fiabilidad, al igual que Oliver Behrman, que terminaría haciendo lo mismo. Pero en carrera, adelante, Gasly le había ganado la posición a Lando Norris en la salida, y aunque Norris tenía muchísimo más ritmo, es Mónaco y no había manera de adelantarlo por más velocidad que tuviera. Misma situación estaba pasando Russell con Hadjar, que a pesar de que el francés tenía problemas con su unidad de potencia, simple y sencillamente no podía pasarlo y quedó varias vueltas empantanado detrás del auto de Red Bull. Mientras que adelante, Antonelli ponía una cómoda ventaja en contra de Hamilton, que lograba mantener entre los 3 y 4 segundos. Y así transcurrieron las primeras carreras con muchísima calma, a la espera de que los líderes hicieran sus primeras detenciones a boxes. Y es hasta la vuelta 29, donde Ferrari se adelanta y detiene a Hamilton para hacer su primera detención, que en teoría debería ser la única, pero para este punto, Antonelli ya le había sacado una diferencia de casi 12 segundos al piloto británico, por lo que iba a ser muy difícil que el undercut funcionara al tener tanto tiempo por descontar. Pero justo en este punto empieza uno de los insentidos más grandes que he visto en los últimos años, y es que Hamilton fue castigado por superar la velocidad límite en el pit lane con 5 segundos. Pero eventualmente muchos otros pilotos serían castigados exactamente por la misma situación. Russell, Gasly, Colapinto u Oscar Piastri fueron castigados por estas sanciones básicamente porque tenían el mismo problema, lo que parece ser un fallo en el software que limita la potencia y donde por esto estaban superándola a la entrada del pit lane.
Todos estos pilotos fueron castigados por la misma situación, así que tarde o temprano tendrían que pagar ese castigo, pero me estoy adelantando mucho, así que retrocedamos de nuevo a la vuelta 29, donde Hamilton sale a más de 30 segundos de Antonelli, donde Mercedes no detiene inmediatamente al italiano, sino que lo dejan rodar un poco más en pista, y es en la vuelta 32 que Russell para boxes y es partícipe en la fiesta de speeding en el pit lane que le cuesta 5 segundos de castigo, y es hasta la vuelta 36 donde Leclerc entra a boxes, sale detrás de Hamilton y a unos casi 10 segundos de él. Y él por su parte no fue invitado al exclusivo club de penalizados por speeding en el pit lane. Sería hasta la vuelta 37 donde Antonelli entraría a boxes y al salir logra mantener la primera posición sin ningún tipo de riesgo y sin sanciones que comprometieran su carrera, pero con esto, el italiano ya tenía el 95% de la carrera resuelta y solo tenía que llevar el auto a la meta para ser el ganador del Gran Premio. Pero atrás, Russell había quedado empantanado detrás de Pierre Gasly y es en este punto donde Norris le pide a McLaren que baje el ritmo para secuestrar a Russell en el circuito y con esto permitirle a Piastri generar una ventaja lo suficientemente grande que le permitiera salir por delante de él tras detenerse en boxes. Pero la táctica que conoceremos en este canal como la puerquiña no le sale a McLaren porque de nuevo el auto de Norris falla y termina perdiendo potencia que obliga a su posterior retiro en boxes. Con esto se acaba la táctica, la carrera del campeón del mundo y ante esto Piastri terminó entrando a boxes en la vuelta 49, no pudiendo salir delante de George Russell. Pero los que también estaban intentando hacer la puerquiña y que de hecho es a ellos a los que se le tiene que atribuir el haber inventado esta puercada de secuestrar a la parrilla era el equipo Williams. Sainz había frenado al grupo para que Albon, que iba en la 10ª posición, pudiera entrar a boxes y tener la ventaja suficiente como para salir sin perder posición. Hacen la táctica, Albon sale delante y después el equipo le pide intercambiar la posición para que ahora el secuestrador sea Albon y Sainz construya una ventaja que les permita una oportunidad de sumar con sus dos autos. Todo esto cuando Lindblad se detuviera en el movimiento, Alex Albon sale de boxes y en la vuelta 54 intercambian las posiciones y si nada pasaba esta puercada de táctica le iba a terminar saliendo al equipo Williams. Pero con lo que no contaban es que en la vuelta 60, Stroll se estrellaría en la curva de Anthony Nogués, en una zona donde el pavimento se estaba levantando del circuito, aunque en este punto en particular no queda claro que esta haya sido la razón por la cual se estrelló el piloto canadiense porque él reconoció que tenía problemas con el freno motor. Sea como sea, esto provocó la salida del safety car, uno donde varios pilotos pararon a boxes, entre ellos los que tenían penalizaciones de 5 segundos, como Piastri, Hamilton o Colapinto. Pero en esta detención llamaron también a Charles Leclerc a boxes, que estaba furioso con el equipo por la decisión de detenerlo junto a Lewis Hamilton, cuando él quería quedarse fuera, a pesar de tener los neumáticos gastados, pues con esto se sentenció a quedar en la 3ª posición ante su evidente molestia. Pero Mercedes también detendría a sus dos pilotos a boxes y aunque tienen una parada lenta con Andrea Kimi y Antonelli, este logra salir adelante sin ningún tipo de problema. Pero con Russell se mete en el cajón de boxes y a Mercedes se le olvida cumplir el castigo que este tenía previamente. Por ende, entra, cambia los neumáticos sin haber cumplido los 5 segundos y posteriormente lo terminarían sancionando con un drive-thru por ello, hundiéndole todavía más la carrera y donde prácticamente Mercedes lo había sacado de los puntos. Tras esto, solo él y Pierre Gasly tendrían castigos pendientes, pero a Gasly le meterían otros 5 segundos por otro speeding, teniendo ya 10 segundos de castigo para este punto. Tras este caos, el safety car se retiraría en la vuelta 66, pero no tardaría mucho en salir, porque en el mismo punto que Stroll, Leclerc se revienta contra la pared por un aparente problema de frenos, y el chico de casa tras esto vuelve a revivir los flashbacks de su maldición en Mónaco, vuelve a quedar fuera de la carrera y vuelve a salir el safety car, pero al poco se decretaría una bandera roja para revisar las condiciones del asfalto en esa curva donde se estaba levantando. Pero durante esta neutralización, los mecánicos de Red Bull estaban tocando el auto de Hadjar haciendo ajustes no permitidos, les advirtieron que no podían seguir y regresaron el auto a su posición original, pero la FIA los investigó por esto y aunque estuvo en riesgo de perder la posición por un aparente castigo, al final la FIA se las terminó perdonando. Tras una larga detención, la FIA decretó que el concreto no estaba siendo un riesgo para la carrera, así que se determinó rearrancar la carrera con salida en parado. Pero esto, a falta de 10 vueltas en Mónaco, podría ser absolutamente caótico. Sobre todo, podría ser la oportunidad que Ferrari estaba buscando para ganar con Hamilton si hacía valer la ventaja que este auto tiene en la salida. Por ende, todo estaba por jugarse una vez que terminara la bandera roja, y en Mónaco, esto iba a ser un absoluto todo o nada. Y una vez que los autos volverían a formarse en la grilla de salida, las luces del semáforo se apagarían y con ello recomenzaba el Gran Premio de Mónaco.
Antonelli no ha traccionado de lo mejor, pero tampoco ha tenido una buena salida a Hamilton, que no puede capitalizar la punta de la carrera. Por ende, Antonelli se defiende y con esto se acaba prácticamente cualquier chance de que otro resultado pudiera darse en la punta, pero atrás el karma le termina llegando a Williams porque en la curva del Hotel Fairmont se arma la pelotera y Sainz es golpeado por un Nico Hülkenberg que lo manda contra la pared y después Colapinto lo termina rematando en Portier, haciéndole trompear y destruyéndole cualquier chance de puntos al piloto español, donde a Hulk le caerían 10 segundos de castigo por ello y de haberse posicionado en los puntos, con este castigo cayó fuera de estos. Esto dejó a Checo en la 10ª posición tras haber adelantado en la salida a Colapinto, a Bortoleto y a Fernando Alonso, pero desgraciadamente en la resalida se mal posicionó, dejando su auto fuera de su cajón de salida, fue investigado y le terminaron castigando 10 segundos por ello, dejando fuera de los puntos al mexicano y donde Fernando Alonso terminaría subiendo a la 10ª posición, sumando el último punto de la carrera en un absoluto milagro, siendo en esencia lo último que nos dejó el Gran Premio de Mónaco, pues al llegar la vuelta 78, Antonelli terminaba una carrera en la que con modo paliza vence sin ninguna oposición de ninguno de sus rivales. Quinta victoria de la temporada y de forma consecutiva para Andrea Kimi Antonelli, que con esto se lleva su primer Gran Chelem de su trayectoria y extiende la diferencia en la tabla de pilotos a 66 puntos en contra de George Russell, y donde ahora tiene una muy cómoda ventaja para administrar, aunque todavía le queda mucho tramo esta temporada 2026. El resto del top 10 del Gran Premio de Mónaco terminaría de la siguiente manera: segundo lugar para Hamilton en un resultado decepcionante para Ferrari, tercer puesto para Hadjar que se salva de la sanción, producto de lo que estaba haciendo su equipo en la bandera roja, cuarto puesto para Piastri que le salva los muebles de McLaren, quinto lugar y brillante carrera para un Liam Lawson que aprovecha las oportunidades, sexto puesto y muy beneficiado de la bandera roja Arvid Lindblad, séptimo lugar para Pierre Gasly que cae a esa posición tras las sanciones, octavo lugar para Alex Albon, novena plaza para Esteban Ocon y cerrando el top 10, el milagro de Aston Martin que logra sumar un punto de la mano de Fernando Alonso. Mónaco es lo que es, lo sabemos todos. La primera parte de la carrera fue muy procesional, pero al final, con todo lo que estaba pasando, los pilotos sancionados, los safety car y la resalida, han dado bastante vida a esta competencia que además me ha permitido disfrutar de una carrera que no necesita de super clipping ni nada de eso. Así que no voy a evaluarla alta, pero mi calificación será de un 6, carrera plana pero salvable. Como les dije, le ayuda bastante el suspenso de las últimas vueltas, pero debo de reconocer que al menos a mí en líneas generales no me ha parecido tan mal este Gran Premio de Mónaco. Mis pilotos del día son Lawson, que hace valer su clasificación y termina en un gran resultado aprovechándose del caos, Alonso, que sobreviviendo logra meter su tractor Martin en los puntos en algo completamente impensado, pero mi piloto completamente del día es Andrea Kimi Antonelli, que vaya forma de ganar, ni un solo error, ni una sola rueda mal puesta, ni un momento de desconcentración, en donde gana, destruye y se lleva la que para mí es su carrera más convincente dentro de la Fórmula 1. La verdad hay muchos candidatos a decepción del día, pero creo que Red Bull es la ganadora del premio hoy. La falta de fiabilidad los ha vuelto a golpear y han impedido que Verstappen pueda tomar prácticamente parte de la carrera. Y lo que hicieron con Hadjar estuvo a punto de poner en entredicho su podio por un error completamente de los mecánicos. No hay manera de no pensar que la decepción del día de hoy es el equipo Red Bull, sobre todo cuando ayer habían demostrado que posibilidades había para hoy para el auto de Max Verstappen. Pero damas y caballeros, con eso terminamos el resumen del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido el Gran Premio? ¿Te ha gustado? ¿Te ha decepcionado? ¿Quiénes han sido tus pilotos del día y tus decepciones de esta competencia en el Principado de Mónaco? Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido. Si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.